Bueno, como siempre, con el saludo muy cordial para ustedes, los teleamigos, aquí ustedes frente a esta programación de este canal que trata de recuperar esos valores de la familia. Teleamiga, una televisión con valores, que llega donde mucho no llega, al corazón, así como dice el programa del lavadero de RCN, el que no sale en el lavadero está out. Pero aquí decimos también, el que no busca agradar a Dios, obedecerle a Dios, no tiene paz. No tiene paz. Usted puede tener mujeres viejas, bacanales, viajar, rumba, bohemia, derroche, pero no tiene paz. Y no es que vuelva mojigato, ahí duermo en una nube, no. O que soy humilde, ingenuo, tonto, no. Es la paz. La paz, Freispuder, la paz. Como dice una frase, hay personas que llevan paz y tranquilidad a donde quiera que van, y otras cuando se van, que uno descansa. Y no es que no tenga uno problemas. No, entonces ya no hay problemas porque está con Dios. No, siempre van a haber problemas. Porque si uno no tiene problemas, la vida le vuelve monótona, rutinaria. ¿Dónde es donde más se suicida la gente? En Suiza, en los países desarrollados. En Bogotá, ¿dónde? Hace más o menos 2 meses me tocó atender a una familia. Se le suicidó el hijo un domingo a las 3 de la mañana en un estrato 17 Ultra Plus aquí en Bogotá. Y era el 5º joven de estrato 6 que se suicidaba esa noche. Me contaba el señor del CTI. El investigador me dijo, tan raro, la pelona vino esta noche por mucha gente por este lado. Era el 5º joven, un domingo al amanecer, de estrato 6 que se suicidaba en Bogotá. ¿Por qué? Como dice una frase, pueden tenerlo todo, pero no tienen esa paz que da Dios en el corazón. Y no es que tener cosas materiales sea malo, no. Eso se llama fanatismo aquí de huevos locos, ¿no? Pero hay una frase que dice, agradécele a Dios cuando suba, para que Él te pueda recibir cuando baje. Porque así como hay vacas gordas, hay vacas flacas. Hay gente que tiene cama, pero no le da sueño. Todo con moderación. Igual si usted reza y no trabaja, se jode también. Esto es con moderación. Pero hay que sacar tiempo para todo, como dice la Biblia. Un tiempo para trabajar, un tiempo para gozar, un tiempo para reír, un tiempo para llorar. Un tiempo para orar, un tiempo para descansar. Y es lo que le falta a la familia. Ahí está la raíz, el meollo de todo. La familia sacó a Dios del hogar. Se nos olvidó comer en familia, orar en familia, acostarnos en familia, donde hay diálogo, donde había diálogo. Y ahí vemos las consecuencias. Que es normal la delincuencia en el ser humano, es inherente. No. Dice una frase, quien no es leal, honesto con Dios, no puede ser honesto con los hombres. Si no hay un temor a alguien, uno se despelota, porque no hay quien lo ordene. Si el papá es amigo de los hijos, ya no hay a quien obedecerle, porque es mi amigo. Ya no es un referente a quien obedecerle. Tiene que haber, no porque a uno le obedezcan por miedo, no. Eso sería masoquismo, psicorrigidez, no. Que le obedezcan por amor. Porque uno tiene el carisma de enseñar, de ser un maestro, un guía de los demás. Pero para eso tiene que dar ejemplo. Que no sea un doble moral como son tantos de nuestros padres equivocadamente, que hablamos y tarde que temprano, como dice la Biblia, en esta vida todo sale a la luz, todo. Por más que usted lo tape todo el robo que está haciendo allá, hágale que entre más serrucho, más acerrín. Eso es robo, así que lo que no sea robar usted lo roba a otro. Tarde que temprano todo se sabe, y si no lo paga uno, tranquilo que ya están los hijos para pagarlo. Tranquilo, esa es la vida de uno. Todo lo que uno obra en esta vida, si es bueno o malo, con el paso de los años se paga. Todo. Y en este programa que se llama Des gracias por tus desgracias. Des gracias, porque hasta aquí uno no se va a un hueco, no mira para arriba. Como siempre, un invitado especial a raíz, me gustó mucho este programa de Pirri, este programa con Garavito, este violador, cómo contaba este hombre cuando jugó la tabla Ouija. La gente, y no solo con la tabla Ouija, se meten en esos espíritus, que uno empieza a actuar y ya no es uno, como dice la Biblia. Efesios 6:10, en la Biblia,
Dice, la pelea en este mundo no es contra hombres, sino contra espíritus que meten entre los hombres. A Garavito se le metieron por medio de la tabla Ouija, pero a nosotros hoy en día también se nos meten por medio de prácticas y tendencias que trae todas estas filosofías orientales, toda esta confusión de, entre comillas, llamada religión, sectas, que vienen disfrazadas de un toque espiritual, pero que uno no sabe lo que está haciendo, las puertas que está abriendo para contaminar el cuerpo y empezar a llenarse de tantos chukis, todos esos espíritus que uno se llena. Esta experiencia que nos la comparta hoy Alex y Joana, dándoles la bienvenida a este programa. Bienvenidos aquí a Teleamiga. Gracias, Iván. Y vamos a compartir un poquito esta experiencia. Arranquemos por Alex, aunque no me gusta hacer, porque dicen que soy machista. Pero bueno, que arranque el marido, que es como cabeza del hogar, a ver si todavía se conserva eso. No por machismo, sino que es que el hombre es el que tiene que trabajar y joderse. Y las mujeres se igualan ahí, acabas en las pobres mujeres. Si uno las tienes para que adornen el hogar bien bello, para que trabajen, pero con moderación. No para que se igualen a los que trabajen los hombres. Para eso Dios lo hizo berracos y machistas. Pero las mujeres se desgastan ahí alcahueteándole al marido, igualándose a ellos. A ver, Alex, ya vamos a compartir un poquito esa experiencia que comienza en su juventud. Sí, no, pues yo empecé con la cuestión de las ciencias ocultas porque me llamaba siempre mucho la atención todo lo que era el ocultismo. Y yo estoy hablando hace más de unos 18 o 20 años. Y usted es joven y empezó más jovencito todavía. Sí, claro. Yo empecé como a los 16, 17 años. Y me encantó mucho esta cuestión y mucha metafísica, mucho el Obsan Rampa, mucha cuestión oriental, ¿sí? Donde yo ya empecé a dejar a un lado a Dios, ¿sí? Y ya creerme yo mismo, pues como si yo fuera mi propio Dios, ¿sí? Y todas esas cuestiones, pues más adelante tuvo las consecuencias. ¿Y en qué se metió? La inclinación más que todo, ¿qué conoció? ¿Qué practicó? Eso va buscando como la parte espiritual, una riqueza espiritual. Sí, era como más, es como ese hueco que uno tiene en el corazón que uno lo quiere buscar por otro lado. Ahora es que yo entiendo eso. Y bueno, ¿y en qué se metió? Y entonces, pues estaba con mucha gente que sabía, pues estaba con rosacrucismo. Rosacrucismo. Mucha metafísica, mucha cuestión de tercera era y toda esta, pues lo típico que todo el mundo se mete en esto. Así duré muchos años. Una vez hice una invocación a Nostradamus. Uy. Entonces empecé con una hojita y practicé como la Ouija. Y entonces empecé a escribir, claro, y yo tenía una cuestión que los espíritus, o sea, sí me asustaban porque sí se movían las cosas eran reales. Entonces yo para decirle al del lado, bueno, mire, verá que yo sí soy capaz. Entonces me metía más en ese cuento. Y pues cuando yo invoqué a Nostradamus, pues obviamente me dijo que sí. Y no era Nostradamus, era otro espíritu que tuve. Y uno cree que es Nostradamus, uno cree que es José Gregorio Hernández, el médico, el que viene sí. Cuando invoca. ¿Y qué es lo que viene ahí? Por la experiencia que tuvo. No, terrible, eso fue, yo invoqué a Nostradamus y apareció otro espíritu llamado Nicanor, que después supe que era una legión de muchos. Como dice la Biblia, que son legiones. Sí, y muchos espíritus, eran muchos, era Pablo, era Carlos, era Patricia, era Claudia, eran muchísimos. Y pues yo ya me estaba volviendo loco. Así duré mucho tiempo de exorcismos. ¿Por qué? ¿Por qué loco? ¿Qué sentía? No, la verdad yo estaba como en otro trance, yo parecía golpeado, yo sentía que no era yo porque no era yo, ¿sí? ¿Y veía cosas de pronto, no? Sí, muchas cosas. La cuestión sexual era increíble, pero no era yo. Y yo tuve una novia que el papá era rosacrucista también. Y una vez me dio una plaquita de protección, que ya la rompí, que no sabía que era un amuleto y duré como 20 años con ese amuleto, sí. Y la metafísica, ¿qué sentía también con la metafísica? Que a la gente le gusta mucho eso para el poder de superarse. Lo que pasa es que eso no es, lo confunde a uno mucho, demasiado, porque uno cree que son cosas de Dios. Y le hace a uno dudar la parte, su parte espiritual, lo pone a un lado. Y sí, esas cuestiones, yo por ejemplo, yo creía mucho en Dios, pero eso me iba sacando poco a poco, porque yo ya no creía sino en las cosas lógicas, de lo que es la ciencia y todo, pues
la obviedad y todo. Bueno, vámonos a una pausa aquí con Alex y con Joana para que desarrollemos este programa y sea una escuela de conocimiento, como dice la Biblia, mi pueblo muere, sufre por falta de conocimiento en toda esta descomposición que hay. Bueno, regresamos aquí a Desgracias por tus desgracias con este invitado, esta experiencia de cómo se mete uno en cosas que más adelante le cobran la vida. No es que Dios cobre, no. Y ahora con el cuento de que ¿dónde está Dios con toda esta desgracia, inundaciones? Ese papá que en Suba aquí en Bogotá mata a la hija porque le dijo que estaba en embarazo. Ese otro papá que se suicida por la situación económica. Y la gente le dice a uno, pero ¿dónde está Dios? No es que es amor. Y Dios le dice a uno, pero ¿hace cuánto me sacaron de sus vidas? Ya no se casan bajo mi obediencia, sacramento del matrimonio. Todos se rejuntan, y si no sirven me rejunto con otro. El desorden, dándole un ejemplo a los hijos de desorden. El aborto. En estos días, en un barrio de estrato 16 Ultra Plus aquí también, en Bogotá, fueron a levantar la caneca de la basura, una de las canecas en un conjunto residencial, y no se dejaba cargar. Y no se dejaba. 4 tipos llegando del aseo de Bogotá. Cuando fueron a mirar en una chuspa adentro, había un niño recién nacido allá metido. Lo había matado la mamá. Esto no se sabe por aquí mucho, pero no lo llaman porque alguien a preguntarle eso por qué se da, eso por qué. La descomposición. Pero para entender eso, hay que entender este fenómeno de espíritus, porque sería absurdo Dios tan perverso de crear gente tan mala. Dios no crea gente mala, pero la gente abre puertas, cae en pecados, en cosas ocultas, oscuras, ritos, pactos, que después traen consecuencias fatales, diabólicas. Vamos a conocer esta experiencia para que entendamos un poquito. Alex, entonces, después de todas esas prácticas de espiritismo, rosacrucismo, que tiene que ver tan mucho con la masonería, en que cae tanta gente a niveles muy altos de la sociedad, pero no saben en los ritos que se están metiendo, el engaño que más tarde les va a cobrar a través de esos ritos oscuros. Vamos a compartir las consecuencias de todas esas metidas con metafísica. ¿Qué pasó después entonces? No, pues los espíritus empezaron yo no sabía ni qué pasaba, empezaban a moverse las cosas, pasos en mi casa, cosas que también pues me cuenta mi familia, porque yo estaba en otro lado. Era como un sueño, como estando y no estando, era algo pues indescriptible. Claro, por eso lo llevaron del psiquiatra. Sí. Y resulta uno atendiendo al pobre psiquiatra porque tampoco entiende. Sí. Entonces eso fue tenaz. Y ya a medida del tiempo fue que supe en esa época estaba lo del programa de Germán Castro Caicedo, enviado especial. La bruja. Sí, pues toda esa cuestión, sí. Entonces nos contactaron con el padre Isaac y él fue que pues, él me ayudó a medida de muchos años, porque fueron muchos años también. ¿Y le ayudó a qué? No, a salir de esos demonios. De eso que no lo dejaba dormir, que toda esa locura, esa demencia. Sí, hablaba en otros idiomas, en otras palabras que no entendía. A ver, como para dejar claro, lo que llaman los psiquiatras alucinaciones, delirio de persecución, la doble personalidad, todo esto, pues que lo único que pueden hacer es empastillarlo o amarrarlo. Una vez me pasó que yo estaba en mi casa, y pues en la cuestión de la posesión y todo, yo veía las cosas que pasaban en mi casa, sí, estando ahí, pero digamos yo estaba en mi cuarto y abajo en la sala una vez llevaron a un franciscano, a un curita, y él estaba para ya las últimas, y el señor ya se iba a morir y todo, y yo vi ese señor y yo salí loco, corriendo. ¿Para dónde? No me acuerdo, porque hay cosas que no recuerdo. Bueno, ¿y cómo comienza el proceso entonces? No, me llevaron donde el padre Isaac y yo empecé pues, obviamente con trampas, porque yo no quería ir, yo no llegaba a la iglesia sino hasta un lado, y hablo de cuando estaba el padre Isaac en la estancia, hace muchos años. Lo que le pasa mucho, me toca interrumpir para que los papás puedan entender, porque después me hacen preguntas en la calle, cuando el hijo no le entra a la iglesia, no es que esté el demonio, pero hay una contaminación por los videojuegos, por el reggaetón, toda esta rebeldía de vulgaridad, de morbosidad, de pornografía, sí. Y de ahí viene toda esa rebeldía también, de contaminación de videojuegos violentos, de monstruos, de destrucción. Entonces, usted no entraba a la iglesia tampoco, a veces rechazo, sí, de un momento a otro, esos hijos que rechazan todo. Sí, total. Y yo llegaba a la iglesia y pues mi mamá, alma bendita,
me llevaba, Alex, mire que con trampas, entonces yo soy músico, entonces que le voy a comprar esto, que le voy a comprar lo uno, lo otro, ¿sí? A almorzar, y no, a mí me da una flojera. ¿La música tenía que ver ahí también mucho, lo que escuchaba, lo que interpretaba? No, yo tocaba, o sea, lo mío era música clásica y música folclórica llanera. Ya. Entonces por ese lado no me afectaba. Antes eso me calmaba. Cuando los espíritus, o sea, hacían posesión de mí, yo decía, pónganme esto porque a ellos les choca eso, que yo esté feliz, que yo esté tranquilo. Claro. Me ponían, por ejemplo, el cuarteto de Haydn. Para mí eso era algo hermoso. Y mi cuerpo, eso da paz al espíritu, la música clásica. Sí. Y inclusive la música llanera me pasaba, yo toco 4, me pasaba el 4 y yo no podía tocar porque... Son los valores de autenticidad de una región, también hay sentido de pertenencia. Sí. Y lo que quiere el otro es destruirle a usted su estima. Sí. Claro. Cuando yo estaba feliz, ellos estaban mal. Claro, él es odio, él es desprecio, él es depresión, él es ansiedad, él es estrés. Sí. Todo ese demonio allá. Bueno, ¿y cómo comienza a salir entonces de todo ese caos? No, pues entonces yo, a lo último ya, o sea, el proceso fue que yo no quería ir a misa, yo no quería ir a la iglesia, no quería ir a Dios. Yo tenía cristos que se quemaban en mi cuerpo, porque era increíble, aparecía hasta con números también, cosas rarísimas. ¿Marcado el cuerpo con números? Sí, con números del 6. Sí. Entonces, a veces yo decía, ¿será que es que, o sea, es increíble que uno a veces duda de todo? Hasta de lo que le pasa, ¿será que es que yo me estoy como creando estas cuestiones? Ya me estaba enloqueciendo, ¿sí? Pero entonces ya un momento en que ya no era yo les decía, no soy yo, y yo les hacía trampas, ¿sí? Porque el diablo sí existe, y la prueba es que estuvo conmigo, mucho tiempo. Y bueno, entonces me llevaron donde el padre Isaac, fueron muchas misas, demasiadas misas de sanación, inclusive ya cuando yo me casé, otra vez tuve otro espíritu, no sé si el mismo espíritu, pero otra vez tuve la misma, entonces me tocó volver otra vez. Mi hijita que tenía 5 años, 4 añitos, no, pequeñita, estaba pequeña, no, era un bebé, sí, tuvieron que bautizarla. ¿Qué sentían? A ver, preguntémosle un poquito a Joana, ¿qué sentían? Pues lo que a mí siempre me daba temor con Alex era cuando bebía. Cuando de pronto tomaba con mis familiares. Es muy importante para esas esposas, es que me preguntan tanto por qué se transforman los hombres tanto con el trago. Sí. Entonces yo siempre vivía con esa zozobra de que Alex tomara porque no lo veía como si fuera él, o sea, tenía unas reacciones muy diferentes a como él era. Sí. Una vez pues tomando con mis familiares, con mis papás, mi papá, mi tío, Alex llegó al cuarto y yo hacía 20 días había tenido a mi bebé, a mi niña. Él comenzó con un Cristo que nosotros teníamos a hablar en otro idioma y a tratar de cogerlo, pero pues él también lo rechazaba en el momento en que lo iba a tratar de coger, también lo quería rechazar, era como una lucha. Entonces en ese momento pues me dio mucho miedo, yo ya sabía todo lo que había pasado con Alex en su tiempo. Yo pues lo primero que hice fue llamar a mis familiares para que me ayudaran y comenzó una lucha casi de 3 horas pues con el demonio porque estaba ahí presente. Pues mi esposo se transformaba con unas voces horribles, mis primos me ayudaron a tenerlo, pero eran 3 y 4, no podíamos con él. En ese momento el televisor estaba prendido y hubo una imagen horrible de un demonio, de una persona, sí, fue horrible, sí. Es una locura para uno, pero claro, sí, solo el que lo ve entiende. Solo el que lo ve, sí, exactamente. Pues en ese momento yo llevé a mi niña para donde mi tía, porque mi niña no estaba bautizada, tenía 20 días de nacido. Pues ya comenzó las cosas terribles y comenzamos a orar. Mi abuelita es una persona también muy espiritual, ella estuvo ahí. Sin embargo yo pues me llené de valores, en ese momento mi Dios me iluminó porque pues tampoco sabía cómo actuar. Y orábamos, pues Alex me decía, no, yo ya tranquila, ya soy yo, pero en cualquier momento le pasaba un vaso con agua, lo tiraba, me pedía de comer y me pedía que le trajera unas personas en específico. Una de esas era una tía que ha sufrido también mucho y que se la trajera, pero pues eran las 2, 3 de la mañana. La lucha fue bien dura y un momento que ya pues todo se calmó, pero mi cuerpo quedó totalmente cansado, muy cansado. Bueno, y entonces como que tocó ahí ya y casados, ahí volver a las misas. Sí, claro, tocó volver. Recurrir. Sí, pero inclusive antes yo ya estaba bien.
Es Sí. que eso es increíble, o sea, la gente cree que porque va a un exorcismo, una sanación, ya quedan ahí. Claro. Eso está casi... Que sea mágico, que sí, sea sí, mágico. uno cree que no. Que el Padre me toque o que yo me confesé y ya eso Ya es mágico. pasó. Una Sí. pastilla ya para ser feliz. Pero para todas esas cuestiones, el padre no le puede ayudar. Pensaron hasta llevarme hasta donde el Papa, es que la familia no sabía qué hacer. Claro, el desespero. Sí, pero hubo un momento en que yo ya sentía que yo me iba. Yo sentía que no estaba aquí como en este cuento. Y sentía una paz increíble y feliz. Era Pero como sí. una agüita que caía. Así. Yo no vi el túnel ni nada de esas cuestiones. Solamente vi que yo me estaba tranquilizando y mi cuerpo ya no daba más. Y pues veía a mi mamá sufriendo, arrodillada, a mis familiares. Eso fue duro. Pero yo, dentro de mí, yo dije ya no más. Y Dios mío, ayúdame. Y fue cuando yo ya empecé a ayudarme yo mismo. Que invoqué ya a Dios, de verdad, en serio. Le abrió el corazón. De una vez. Es como de verdad hacer un compromiso con él, un pacto. Sí. Yo diría, bueno, ya no te voy a mamar más gallo. Voy a romper de raíz lo que me tiene jodido. Sí, sí, sí. Y ahí es cuando, si uno se ayuda, ahí sí Dios puede entrar. Pero si uno le mama gallo, un mediocre. Sí, sí, sí. ¿Y ahí qué pasó entonces? No, entonces yo dije, no, ya no más. Hubo algo que ya estaba viendo que mi familia, yo ni los veía porque tenían los ojos cerrados. Yo estaba como en otro cuento, es que no lo sé ni explicar. Eso es muy increíble. Y yo agarré y entonces dije, ya no más. Y Dios mío, ya no, ayúdame. O sea, ya pedí a Dios directamente, porque es que a mí me obligaban a todas estas cuestiones. Pero yo al verme que ya no había solución y que ya de verdad estaba, me dio miedo. Yo sentía mucha paz, pero sentía mucho miedo. Y ahí fue cuando ya empecé a arreglarme. Sí. Sí. ¿Y qué proceso vivía con el padre Isaac? ¿Cómo fue la ayuda? Fueron muchas misas. A mí me llevaban todos los domingos, los primeros domingos. Esa iglesia era una iglesia muy humilde. Sí, la humildad. Es que siempre Dios está en la humildad. Sí, pero yo me refiero a que la iglesia era muy... Y a mí me despertaba cierta curiosidad porque yo decía, oiga, esto sí es bonito. Esto sí, pues la cuestión no es siempre juzgar que las riquezas de la iglesia, toda esta cuestión. Y a mí eso me llamó la atención. Por ese lado, en esa época me llamó la atención. Ese papa en ese Vaticano, eso tan rico, Sí. esa ciudad ya encerrada. Pero uno siempre está viendo lo malo de todo, sin ver no conocer las dos verdades como en un matrimonio, no escuchar sino al esposo o a la esposa, hay que escucharlos a los dos. Hay que escuchar las dos verdades, hay que conocerlo todo y quedarse con lo bueno, como dice la Biblia. Y ahí va uno entendiendo la humildad finalmente. ¿Para qué va uno a comulgar a misa a diario, a comerse ese pedacito de pan el misterio? Para comer humildad. Que Dios se abaja un pedacito de pan. A comer humildad. Entender eso es muy berraco. A comer humildad. El dueño del mundo en un pedacito de pan. Finalmente, ¿qué es? Comer humildad. Para poder perdonar, ser humilde. Para poder perdonar. Sanar la estima, para dejar de llamar tanto la atención. Como dice una frase, el orgullo es la máscara de los débiles, porque uno muestra por fuera lo que no tiene por dentro. Con el orgullo, esa máscara de mentiras, que uno puede complacer a todo el mundo, agradar a todo el mundo, pero menos al corazón de uno, porque está uno aparentando ser feliz, aparentando, mostrándose lo que no es, hasta que le abre el corazón a Dios y le sana esa tristeza, ese miedo, ese daño en la estima que tiene por la falta de amor de papá y de mamá en la niñez, por un trauma que trae, un dolor, un recuerdo. Vámonos a una pausa y ya regresamos aquí en Desgracias por tus desgracias. Bueno, regresamos aquí a esta parte final de Desgracias por tus desgracias con Alex y Johanna, y vamos preparándonos para el próximo programa, cómo este proceso los va llevando a muchas caídas. Mucha gente que me dice en la calle pero ¿cómo si ya hice esto? Ya fui donde el padre, ya hice al sacerdote, ya me confesé. Esto no es mágico. Si cuando usted le va a dedicar tiempo a Dios no le hace un favor a Él, es Él que le hace un favor a uno. Entonces esto es un proceso que va hasta la muerte, y hasta cuando uno encuentra paz, que ya uno no forza nada, ni para que el otro cambie, ni para que uno cambie. Cuando uno ya no forza, no hay que forzar. Cuando uno tiene paz y acepta las cosas y se las ofrece a Dios y le dice, mi Dios, si no me hubiera pasado eso, no me hubiera acercado a ti, ahí sí ya empieza a actuar el Señor. Cuando uno tiene esa paz, ya le empieza a dar la paz al otro, pero si no queda como un tuerto queriendo guiar a otra parranda de tuertos, un ciego. Primero la paz para uno. Y antes de despedirnos, para que nos encontremos en el próximo programa, los invito voy a estar en
en Cartagena el próximo viernes 27, en Cartagena a las 7 de la noche, viernes 27 de junio, en la iglesia del Pie de la Popa, viernes 27 de junio a las 7 de la noche. Vamos a estar allá en una charla, una oración fuerte de liberación y de sanación. Y el sábado 28 en la iglesia de Crespo, al otro día, iglesia de Crespo, sábado 28 de junio, a partir de las 9 de la mañana. Iglesia de Crespo, sábado 28 de junio, a partir de las 9 de la mañana. Este viernes y sábado en Cartagena. Muchachos, pues que Dios los bendiga y vamos a estar en el próximo programa. Mil gracias por todo. Gracias. Aquí continuaremos con nuestros televidentes. Les recuerdo que este programa va los lunes a las 6:30 de la mañana y los jueves a las 7:30 de la noche. Lunes 6:30 de la mañana y jueves a las 7:30 de la noche. Y dándole gracias a Dios por regalarnos a este mártir, el padre Gustavo García. Desde aquí, semejante berraco en Dios, un hombre con esa fuerza, lleno de esperanza. Pero para mí es un tesoro. Como dice la Biblia, la sangre del Padre sirve para semilla de nuevos cristianos. Es un llamado que Dios nos hace para que cambiemos. Si se lleva un sacerdote de estos con esa berraquera para predicar con esa esperanza, esa sabiduría, hay que estar preparados también nosotros, porque una llamada nos cambia la vida. Nada tenemos comprado en esta vida. Un abrazo, que Dios los bendiga.